Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, tiempo de encuentro. Y es un tiempo de encuentro en las diferencias. Y es un tiempo de encuentro justamente en el pensar distinto, en el elegir distinto, en el decidir distinto, pero que podamos hablar de ello, pero que podamos encontrarnos en un diálogo. El diálogo justamente es el conducente o es el sentido para poder quitar los conflictos, y muchas veces lo que tendemos es a culpar al conflicto, que en cierto modo sería culpar al otro, en lugar de comenzar a dialogar en las diferencias y de crear esto que nosotros hemos dado a intitular un tiempo de encuentro. Y un tiempo de encuentro allí, en donde habita lo distinto, allí en donde habitan cuestiones completamente diferenciales, allí en donde habitan dos realidades a veces que hacen a una situación. Es como decir, estoy en La Nación Más y después voy a C5N, pero acá en uno mismo. Es un poco el pensamiento hegeliano. Yo siempre te lo digo, en tiempo de encuentro tenés la tesis, la antítesis, en un mismo programa, para crear tu propia síntesis. Y esto es lo que más me gusta y lo que más fortalece a este programa, que es encontrarnos en un tiempo de encuentro en las diferencias. Tiempo de Encuentro es tu programa para tender puentes entre la economía, la política, la sociedad, la justicia, la vida misma. Tiempo de Encuentro. Y en tiempo de encuentro tendemos todos estos puentes, todos estos lazos, pero también te voy a decir que los tendemos si estás vos con nosotros. Por eso que vos nos estás sintonizando en FM 94.9. FM 94.9, obviamente allí en el dial, con toda la potencia que estamos teniendo, en Capital, en Zona Norte, en Zona Sur. Esa potencia, la que hemos ganado, la que hemos decidido invertir para que vos estés presente. Y también en la plataforma, porque muchos me dicen, Ale, si por el dial estoy en tal lugar, o a nivel internacional, o a lo largo y lo ancho del territorio argentino, y entonces lo puedes hacer por www.fmradiocristal.com.ar, www.fmradiocristal.com.ar, y ahí nos escuchan a nivel nacional como internacional. Es nuestra plataforma en donde nos podés ver en vivo, nos podés escuchar en vivo, podés ingresar al portal de noticias, y también están las redes propias con actualizaciones permanentes. Dentro de las redes propias tenemos Instagram, por ejemplo, y allí podés ingresar a FM Radio Cristal 94.9, FM Radio Cristal 94.9. Si no, lo podés hacer por Twitter, FM-Radio Cristal, FM-Radio Cristal. Si no, lo podés hacer por Facebook, Radio Cristal. Y por último tenemos también la plataforma, en donde a la tardecita noche están subidos todos los programas. Entonces solo tenés que ingresar a nuestro canal de YouTube, y ya que está, te recomiendo suscribirte, porque de esa manera te van a llegar las informaciones antes y nos vas a poder ver y escuchar cuando vos quieras. El canal de YouTube es Radio Cristal 94.9, y te dije que esta es una posibilidad. Por ejemplo, la plataforma www.fmradiocristal.com.ar, pero también podés descargar la app y podés en un solo cliqueo estar desde cualquier parte del mundo con nosotros y escuchándonos, como lo es a través de FM Radio Cristal, que es nuestra aplicación. Play Store, FM Radio Cristal, descargas la aplicación, que yo misma la descargué, sencillísimo. La descargas, la tenés en tu celular y la escuchás. Si estás corriendo, sí, a veces estás corriendo o haciendo un deporte o algo por el estilo, te viene una patadita, bueno, estás escuchando. Te viene una tensión, bueno, estás escuchando. Te duele un poquito el músculo, y sí, los músculos nos están doliendo a todos. Así que podés también escucharnos desde donde estés, las guardias, también el personal que me decían, los encargados recién en la cuadra, me decían, ya la tengo bajada la aplicación, ¿no? Una cosa fantástica. Entonces lo podés hacer. Por eso que nos podés escuchar en www.fmradiocristal.com.ar, o si no, en la aplicación que es FM Radio Cristal. Y si no, en el dial que hemos subido potencia, FM 94.9. Tiempo de encuentro, nos unifican las diferencias.
Y ahora ya ingresamos en el programa. ¿Qué programita hoy, eh? Yo creo que Cristina había hablado conmigo y dijo, coloco esto desde tempranito, a la mañana, en el Día de los Enamorados. Me encanta la vuelta que le dio por el enamoramiento con la patria. Es fantástico, realmente. La temperatura en estos momentos es de 22 grados 6, la sensación térmica es exactamente igual. La humedad es del 52%, la presión es de 1019.4 hectopascales, el viento sudeste a 14 kilómetros por hora y la visibilidad de 10 kilómetros. Mis amores, estamos en un bocato di cardinale en este momento. A la noche se puede descansar, no es lo mismo con el aire que con la ventilación de ambiente, divino, la verdad, extraordinario. Para mañana jueves todavía va a estar lindo, porque vamos a tener una mínima de 19 y una máxima de 27, bien. Después el viernes, mínima de 21, máxima de 29, el sábado ya trepa un poquito, mínima de 22, máxima de 30, el domingo mínima de 22, máxima de 27, el lunes mínima de 20, máxima de 27 y el martes mínima de 21, máxima de 27. Ya no se esperan lluvias y dentro de todo la amplitud térmica es linda, mis amores, se puede descansar. Yo creo que hemos pasado ya las máximas vinculadas a los 37, 38, 39, 40 grados de este verano. Y ahora sí, ya ingresamos, dicho todo esto, en Tiempo de Encuentro. Tiempo de Encuentro tiene lazos nacionales e internacionales para el bien común. Y si hablamos de lazos nacionales e internacionales, ahora vamos a hacer un análisis exhaustivo con él, porque hoy es un día para hacerlo desde el punto de vista de nuestro economista. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna. Además es empresario PYME, es miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar y también del Movimiento Productivo 25 de Mayo. Estamos con César Crosita. Hola César, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, ¿qué tal? Bien. Una mañana agitada. Sí, ¿dónde continúa usted en estos momentos? Sí, estoy en Miramar, San Eduardo del Mar. Ah, bien, muy bien. Está todo convulsionado. Qué mañanita que hemos tenido. A ver, te quiero preguntar con respecto a volvió, dejó el silencio. Y habló a través de 33 páginas. En estas páginas toca con ejes, como por ejemplo salud, educación y obviamente economía y seguridad. Dentro de estos ejes pega en lo que tiene que ver con Toto Caputo y también en lo que tiene que ver con el gobierno de Javier Milei. Es más, a Javier Milei lo tira de showman. Algunas de las cuestiones, mucho, dice en estas 33 páginas Cristina Fernández de Kirchner. Una de las preguntas que uno se hace ¿es una plataforma? Cristina Fernández de Kirchner se está lanzando desde el costado de la oposición, que nosotros decíamos, si la oposición, ¿dónde está? Eso es lo primero que me gustaría preguntarte. Y después me voy a adentrar, porque estuvo la respuesta de Luis Toto Caputo, y la voy a leer específicamente. Pero primero, estas 33 páginas. Para vos, ¿es una plataforma electoral? Para vos, ¿la líder empieza a ser Cristina Fernández de Kirchner? Para vos, ¿la oposición y el comando está en Cristina Fernández de Kirchner? César. Yo creo que hoy está todo en disputa, o sea, si vamos a seguir aplicando las mismas políticas que vinimos aplicando hasta ahora, la Argentina no va a salir adelante. No olvidemos que nuestro gobierno, que también fue el gobierno de Cristina, el de Alberto Fernández, aplicó las mismas políticas económicas que estuvo aplicando el macrismo. El acuerdo con el fondo que el gobierno no repudió, porque era ilegítimo, ilegal, nos han traído a esta situación. O sea, la inflación que nos deja el gobierno de Alberto Fernández por políticas equivocadas, reconociendo una tasa de interés enorme que fue el motivo principal de la inflación, fue el fracaso de las políticas económicas. Por consiguiente, yo creo que Argentina necesita un cambio, el peronismo necesita una nueva conducción. Que no sería para vos Cristina Fernández de Kirchner, porque lo que te va a alegar Cristina Fernández de Kirchner es: yo no tenía la lapicera y muchas cosas no estuve de acuerdo y las puse en claro, por ejemplo, a Martín Guzmán como ministro de Economía y así sucesivamente, que las ponía en claro Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué dirías a eso? Yo creo que no hizo
si vos no estás de acuerdo con el gobierno, te hubiera sido del gobierno, hubiera renunciado a la vicepresidencia en todo caso, o hubiera hecho mayores cuestionamientos. O sea, la política económica llevada adelante, las alternativas inclusive que nos traen a esta situación, el nombramiento de Sergio Massa como candidato, vos fíjate que el peronismo llevó candidatos neoliberales sosteniendo políticas económicas neoliberales, y la Argentina no tenía ninguna alternativa, salvo la alternativa de Grabois, que aparecía en última instancia. Nos llevaron a una Bueno, la alternativa donde de Cristina, yo te sigo siendo abogada del diablo porque me parece que eso es de lo que más podemos sacar conclusiones. La alternativa de Cristina era Guado de Pedro. Pero ella lo bajó. Y sí, ante la presión de los gobernadores y demás, fueron por Sergio Massa. Y bueno, Sergio Massa era también otro candidato del sistema. Sí. Las políticas llevadas adelante demuestran que Argentina, el campo nacional y popular no tenía una política económica clara de lo que había que hacer en la Argentina para cambiar esta relación de fuerza que tenemos con todos los liberales y con el imperio. El peronismo hoy está replanteándose la conducción, el campo nacional y popular, no volvemos a poder repetir las experiencias del dedo de nadie para que cambiara la Argentina. Hoy está todo en disputa. Cristina Fernández de Kirchner, para vos, no es la líder hoy. Yo creo que hoy el peronismo, el pueblo peronista debe decidir cuál es el camino que va a seguir la Argentina. Y no si no es Cristina, ¿a quién se está gestando? No sé, hoy no está a la vista, pero hay que definir políticas. Hoy lo que tenemos que discutir, cuál es el programa económico. Vamos a seguir defendiendo el equilibrio fiscal, que es una mentira neoliberal, y que es la llave para salir adelante, o vamos a seguir respetando el endeudamiento en dólares con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué te parecieron las 33 páginas de Cristina? No las leí totalmente, estoy en este momento haciendo eso. Lo que te puedo hablar es la discusión con Caputo. Me parece que es una discusión que atrasa muchos años. Hoy las nuevas teorías, con la teoría monetaria moderna, ha demostrado que el equilibrio fiscal es un mito neoliberal y está impulsado para someternos. Hoy el equilibrio fiscal es nada más que es un número en una hoja de cálculo y no corresponde nada que ver con el tema de la inflación. Los gobiernos se miden por los resultados de sus políticas económicas. Si hoy analizamos la política de Milei de tratar de alcanzar el equilibrio fiscal y la medimos en bienestar de la población, es un desastre. Es una política equivocada, ya la luz apenas la ponen en marcha, se das cuenta que no le trae bienestar a la población, al contrario, le trae perjuicios a toda la población. Por consiguiente, sostener una política económica que atente contra el bienestar de la población es una política económica equivocada. No debe ser el objetivo de los planes económicos. Y supeditar el equilibrio fiscal como base central de un programa económico es una aberración. Es no entender cómo funciona el dinero en la economía. Bien. El debate entre Cristina y Luis Caputo atrasa. Bueno, vamos a decir algo. En relación a esto, vamos a bajárselo porque no muchos saben de esta información. A ver, las 33 páginas de Cristina Fernández de Kirchner, ya le dije cuáles fueron los ejes. Ahora voy a la respuesta de Luis Toto Caputo al respecto. Le dijo: señora, nunca es tarde para aprender un concepto económico muy básico y que lamentablemente usted siempre ignoró. Deuda solo se toma cuando hay déficit fiscal. Todo el déficit fiscal de los últimos 16 años lo generó usted en sus 12 años de gobierno, 8 como presidente y 4 como vicepresidente. Mauricio Macri logró reducir ese déficit durante su mandato y Javier Milei eliminó directamente en un mes.
Es decir, toda la deuda que se generó en los últimos 16 años fue consecuencia de sus políticas económicas. La invito a tener un poco de dignidad y permanecer callada mientras los argentinos de bien hacen el enorme esfuerzo de soportar y superar el desastre económico de sus últimos 4 años de gobierno, sin duda el peor de la historia argentina. Y luego también Cristina Fernández de Kirchner lo que dijo es que alguien de su apellido no había sido la primera vez que le había dicho que se calle. Esto es un poco lo que ha acontecido. Ahora, a mí no me parece porque sí que haya aparecido ahora Cristina Fernández de Kirchner. Acá hay algo, como se dice en el interior, hay gato encerrado. Porque que aparezca Cristina Fernández de Kirchner es una señal, indiscutiblemente, que se está tratando de dar. ¿Cuál es para vos la señal para que aparezca Cristina Fernández de Kirchner, independientemente que estés de acuerdo o en desacuerdo? No importa. Pero, ¿qué es lo que nos quiere decir Cristina? ¿Estoy acá? ¿Estoy viva? ¿Es una plataforma electoral? ¿Cómo lo vinculas vos, César? Yo creo que hoy está, vos calculás que dentro del peronismo hay una evolución que está en disputa. Ferraresi, desconociendo el mandato a Máximo Kirchner en la provincia de Buenos Aires, Kicillof abriéndose, o sea, hoy está en disputa la conducción del peronismo y Cristina sale a jugar defendiendo, yo creo que a Máximo diciendo la conducción soy yo. Bien. Pero es la disputa dentro del peronismo. Hoy se está disputando la conducción de esta nueva etapa que inicia la Argentina. Bien. Yo creo que la discusión Caputo, cuando empieza el documento de Caputo, dice un concepto básico, sí. Solo se toma deuda cuando hay déficit fiscal. Este es un concepto, es una mentira de colonización cultural neoliberal. El Estado, como monopolista de la moneda, no necesita endeudarse para gastar. Eso es una de las primeras premisas, y menos endeudarse en otra moneda como ha hecho Caputo. O sea, se endeudó con 50.000 millones con el Fondo Monetario, se endeudó en una moneda que no emitía. Los países que entran en default son los que se endeudan en una moneda que no emite. Los países con soberanía monetaria jamás deben tomar deuda en otra moneda que no es la que ellos emiten. Concepto básico de la economía que Toto Caputo ignora. Cuando dice solo se toma deuda cuando hay déficit fiscal. Si él se endeuda en dólares para pagar gastos en pesos, ¿para qué él necesita los dólares? Si a los maestros le pagan pesos, a los policías le pagan pesos, todos los gastos del Estado son en pesos. ¿Para qué necesita tomar deuda en dólares? Para que se la puedan fugar. Engañan a la población diciendo que cuando hay déficit fiscal hay que endeudarse. Bien, otra cosa. Los países con soberanía monetaria no necesitan tomar deuda para gastar. Bien. Es al contrario, primero se gasta y después se recauda. Bien. La recaudación del impuesto es para retirar dinero de la economía. Yo creo que hoy la teoría monetaria moderna aplica muy bien a la Argentina y debemos ponerla como eje de discusión. Si el camino de la Argentina hoy no pasa por seguir los postulados de la teoría monetaria moderna de cómo funciona el dinero y dejar de lado las teorías neoliberales que le ha impuesto a todos los dirigentes, inclusive a Cristina. Cristina sostiene premisas neoliberales cuando habla del equilibrio fiscal, cuando habla de la economía monetaria, está trazando. Eso que la economía bimonetaria es la falta de moneda, el no haber defendido el valor de la moneda que ha obligado a la población a ahorrar en otra moneda para evitar la depreciación. Bien. Pero esto ya también es una discusión que fue saldada por el pueblo en Bolivia con Evo Morales, cuando era un país que tenía un bimonetarismo mucho más acentuado que el argentino, y cuando al gobierno se le da estabilidad monetaria, reduce a cero la inflación, la gente entra a desprenderse de los dólares y se los vende al Banco Central. Bien. Hoy este gobierno está tratando
de quedarse con los dólares de los ahorros de los argentinos, aplicando un plan recesivo a ultranza, obligando a la gente que tenía ahorro en dólares a ir a venderlo para poder subsistir. Bien, aguárdame en esto también dentro del texto de Luis Toto Caputo, que te lo quiero preguntar. Mauricio Macri logró reducir ese déficit durante su mandato y Javier Milei directamente lo eliminó en un mes, ¿es así? O sea, fue famosa la contracción monetaria y el déficit que reduce durante el gobierno de Macri, pero la inflación la multiplicó por 3. Pasamos de tener una inflación del 20 a tener una inflación del 80 con Macri, en el medio de una gran contracción monetaria. ¿Y por qué estaba esa gran contracción monetaria? O sea, reduce el gasto, pero no reduce el pago de intereses por la deuda en pesos que estaba tomando. Macri, el gobierno de Macri demuestra fehacientemente que el gasto del Estado no era el responsable de la inflación, sino la emisión monetaria en el pago de intereses a través de la LELIQ. O sea, la emisión monetaria improductiva para pagar intereses es la principal responsable de la inflación. No genera inflación cuando vos gastás haciendo obra pública, generando trabajos, generando riqueza. La inflación se genera cuando vos gastás para pagar intereses sin ninguna contrapartida. Argentina, durante el gobierno de Alberto Fernández y durante el gobierno de Macri, hemos emitido 70.000 millones de pesos diarios para pagar intereses sin crear un solo tornillo. Los países, la riqueza de los países se miden en función del producto bruto que generan. Cuanto más grande es la torta, mayor dinero a repartir. En la Argentina, cuando el gobierno de Milei está haciendo una gran contracción de trabajo, pérdida de empleo, achicando la economía, está haciendo que la torta cada vez sea más chica y ahí con el agravante que la distribución se concentra cada vez en pocas manos. Ahora, es fuerte también cuando, es verdad que nunca es tarde para aprender, cuando Luis Toto Caputo le dice a Cristina Fernández de Kirchner, y sea la inversa también, nunca es tarde para aprender, es muy fuerte realmente, atrasan algunas cuestiones, atrasan. En relación, los dos atrasan. Por eso te lo digo, en ambas cuestiones. Te quiero decir algo, vos sabés que hay una información que está llegando en la provincia de Buenos Aires, correspondiente a la lideración y la presidencia del PJ nacional. ¿Sabes quién quiere presidir el PJ a nivel nacional? No sé. Eduardo Duhalde. Sí. Me da risa, no tiene la más mínima posibilidad. Eduardo Duhalde pertenece al pasado enterrado. Bueno, discúlpame, todavía sigue estando dentro de esta situación Alberto Fernández. Que siga presidiendo el PJ a nivel nacional Alberto Fernández, yo no sé quién es mejor y quién es peor, verdaderamente. Pero de ninguna manera puede ser Duhalde. ¿Y quién puede? El peronismo hoy se debe refundar o va a ser reemplazado por otro movimiento histórico. Bueno, pero ¿saben qué? El peronismo tiene que saber que tiene un tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y llega un punto en el cual tenés que refundarte, pero el país también necesita de una oposición y de liderazgos. Entonces, en ese tic-tac te siguen apareciendo los mismos de siempre. Bueno, ¿ves? Busquemos a alguien, porque si no, dicen, Cristina Fernández de Kirchner reaparece como líder. No, es más de lo mismo. Duhalde reaparece como líder. No, es más de lo mismo. Catopodis puede ser. Bueno, ¿ves? Si ahí hay un nombre. Ha demostrado una gestión, un compromiso. Puede ser Catopodis, puede ser Grabois. Pero eso es el futuro, Duhalde es el pasado, está enterrado ese pasado. ¿Grabois como presidente del PJ? O sea, como un dirigente emergente puede serlo, lo mismo que Catopodis. Ahora no le fue bien a Grabois en las elecciones, Pero, o sea, Grabois no ha hecho una mala elección, en un contexto salió a defender el campo nacional y popular en un contexto realmente muy adverso. O sea, los candidatos que le había puesto, digámoslo con todas las palabras,
el neoliberalismo o el poder económico había puesto todos los candidatos sobre la mesa. O sea, porque o no vamos a decir que Sergio Massa representaba los intereses nacionales y populares. Bien. Era más de lo mismo. Me quedó clarísimo. El neoliberalismo nos impuso la agenda y no nos dio ninguna alternativa a los que militamos en el campo nacional y popular. O sea, nos puso todos los candidatos. Bien. Y acá hay una complicidad de Cristina. No, digámoslo con todas las letras. No, me queda claro. O sea, sí. O sea, no es ajena a que Massa haya sido el candidato. No es ajena. Y la postura de Grabois de salir a pelear un espacio para el campo nacional y popular le da un valor hoy de decir, puede ser un referente político en ascenso, porque en su momento, cuando hubo que salir a defender y a enfrentar al sistema, que tiene cooptado, porque miremos de dónde está Scioli. Scioli era el candidato alternativo de Alberto Fernández. Scioli Tolosa Paz, ¿te acordás? ¿Te acordás? Y hoy, ¿dónde está? En el gobierno de Milei. Es muy fuerte. Entonces, ¿esta gente puede ser representativa del campo nacional y popular? No. Ahora te quiero hacer la última pregunta. Porque quiero tu punto de vista sobre Moreno, que está saliendo en todos los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Es otro candidato del sistema. Ah, bien. Es otro del sistema. Moreno no. Moreno ya ha demostrado que en su momento pactó con todo el poder económico. Hoy la batalla que tiene que dar el campo nacional y popular es que enfrentar la concentración económica. Y él, como secretario de Comercio, pactó con los sectores económicos y no desguazó y no les dio alternativa, pero han permitido las fusiones y la concentración empresaria en el sector alimenticio, y han mirado para otro lado. No es la alternativa, por más calaraca y que hagan los medios y espacio que le den los medios para presentarlo como alternativa. Es otra creación de los medios, como lo fue Scioli y Massa, para condicionar al campo nacional y popular. Bien. El cambio en la Argentina no va a pasar por Guillermo Moreno. Bien. Mi querido César, creo que hemos hablado de todo y con todo. Un cariño muy grande, César Crosita. Cuídate mucho. Gracias, igualmente para vos. Abrazo inmenso. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna, además es empresario Pymes, miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar, y también miembro del Movimiento Productivo 25 de Mayo. Estuvimos con él, con César Crosita. Tiempo de encuentro. Nos encuentra en la grieta. Pero aparte de encontrarnos en la grieta, también nos encuentra en el segmento que se viene, que tiene que ver con los olvidados. El segmento Los Olvidados, damos ahora apertura al mismo. Tiempo de encuentro. El momento, Los Olvidados. Pepe Muñoz Aspiri. Y como dice nuestro separador, estamos con él, estamos en el segmento Los Olvidados. Estamos con él, que es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador, José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Y cuando hablamos de él, siempre hablamos de un espacio para aquellos que verdaderamente han hecho patria, y cuando han hecho patria no tuvieron esa posibilidad de trascender como otros, que quizás no hicieron los que hicieron, pero en definitiva no tuvieron ese espacio. Por eso que en el segmento Los Olvidados es darle un espacio a aquellos que cuando hacen patria están haciendo humanidad. Y aparte, hacer de la historia una historia viva. Por eso que te voy a decir buenas tardes. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo estás, mi querida? Muy bien. Fíjate vos que hoy se conmemora, yo te iba a hablar de Ricardo Guiraldi, sí, ¿no? Porque ya se conmemoró su nacimiento y Don Segundo Sombra. Exacto. Pero hoy se conmemora también el natalicio del nacimiento de otro grande que fue Raúl Escalabrini Ortiz. Sí, me lo enviaste. Y vos me podrás decir qué tienen en común. Bueno, aparte de ser escritores, es que son los dos expresiones políticas y tienen que ver con el gaucho. Lo que sucede es que Guiraldi se refiere a un gaucho idealizado, porque es un gaucho que ya ha muerto y que ahora es simplemente un empleado rural.
Mientras que Gabriel Ortiz, y sobre todo cuando habla del hombre que está solo y espera, que no es un gaucho, pero tiene la misma soledad que tiene el gaucho en la Pampa, pues es una soledad metafísica, por más que la tiene a lo mejor con los ojos cegados por el reflejo de los semáforos de la ciudad, también está hablando de esa profunda soledad que tiene el gaucho actual, porque Jaime Ortiz escribe sobre el gaucho vivo. Bien. Y esto tiene mucho que ver con, por ejemplo, el del segundo sombra, ¿no? Que prácticamente no se lee, se lo nombra. Ya, bueno, prácticamente en el colegio secundario creo que no se lee absolutamente nada. Sí. Y que constituye toda una idealización muy particular que uno la pude ver, porque vos me decís, ¿qué tiene que ver todo esto político que vos me estás diciendo con la obra literaria? Si tiene que ver porque la literatura no es inocente, por fantástica que sea. Es decir, cuando Borges te dice el jardín de los senderos que se bifurcan, subrepticiamente te dice tenés para elegir dos caminos, Claro. o el populismo o la senda de bien. Hay todo un mensaje ideológico subliminal. Pero bueno, durante el periodo clásico, el género gauchesco realizó dos usos del gaucho, ¿no? Porque vamos a hablar de, para mí, ¿qué es el gaucho verdaderamente? El gaucho fue definido como el Quijote americano por un gran español que era Menéndez Pidal. Y ese gaucho es nada menos que Martín Fierro. Y Martín Fierro, justamente, es la elegía de un lózar. Estoy utilizando los idiomas, los términos de ellos, Sí. ¿no? De un perdedor. Martín Fierro pierde a su mujer, pierde a su rancho, pierde a su tierra, pierde a sus hijos y se transforma prácticamente en un paria. Qué bien, un perdedor. Que tiene que ir a, claro, un perdedor pues se tiene que ir a refugiar entre los indios, justamente entre sus enemigos, a la tolduría. Y justamente el tipo que va a buscarlo para liquidarlo se transforma en su mejor amigo, que lo matan por defenderlo a él, que es un militar también, que es el sargento Cruz, y él lo entierra, y él llora, como pocas veces ha llorado. Es desgarrador, a mí el Martín Fierro me llegó muy adentro, y será porque lo escuché recitado verdaderamente por, bueno, gauchos que conocí que eran empleados rurales, pero algunos que los escuché cantar en algunas pulperías. Todavía existen pulperías, Sí. Tómense en el trabajo de buscar en la Ruta 2 cuando se van a la costa, y hay, estoy tratando de recordar ahora, pero algunas que se conservan y muy bien. Bueno, en pueblos Tengan y en cuidado. ciudades también hay pulperías. ¿Cómo, perdón? En pueblos y en ciudades hay pulperías todavía. Claro, pero Más en y el eso, interior bueno, porque del hay- interior. En el interior profundo hay muchísimas pulperías. No todo es Claro, samba. pero perdón, el interior profundo no es necesario irte al salar del hombre No, muerto, dejémonos de bromar, no. El interior profundo también está en la matanza. Claro. Entonces vos te vas a encontrar En mi con ciudad, tipos que en están- Carlos Casares. por ejemplo, Claro. en tu ciudad, Casares. Entonces te vas a escuchar a un gaucho que está escuchando la radio Sí. o está mirando una pantalla de televisión y todo esto, porque si no con ese criterio, para ser gaucho auténtico, si vos te das un tajo no tenés que ponerte un antibiótico, bancátela, no pasa por ahí. El gaucho es toda una concepción cultural que se lleva muy adentro y sobre todo en el paisano rural argentino es una escala valorativa. Es una escala valorativa que vos lo ves en la vida de los caudillos, en la vida de nuestros prohombres, que existieron, sí, tenemos figuras homéricas, caray, tenemos figuras homéricas. Pero después tenemos gauchos que han sido ajetreados al servicio de determinados intereses. Huiraldes no fue ajeno a todo esto, porque es muy interesante, por ejemplo, Huiraldes muere en París. No lo voy a criticar por eso, por Dios. Huiraldes es un hombre que se formó de familia adinerada, son los dueños de San Antonio de Areco, se formó en París y digamos que el castellano fue su segunda lengua porque él empezó hablando en francés, vivía en Francia, no tiene nada de malo, pero muere en Francia justamente porque se estaba tratando de un cáncer Sí. linfático. Bueno, subió desde el carril y adoptó un hijo. ¿Y qué adoptó? ¿Un raucho? ¿Un laucho? ¿Esto, aquello? No, adoptó como ella, orientalista, y estaba en todas estas cuestiones de la cosmogonía, bueno, de toda la filosofía hindú que yo no entiendo un pomo ni me interesa, fue a adoptar a un chico en la India.
que era, ahora les dicen marrones, porque es una forma elegante de decirles negros de mierda. Pero seguramente lo tendrían en el campo como no sé, un cocker siberiano, una cosa así, porque sería una excentricidad. Imagínate, en medio de la pampa húmeda, todos rubiecitos, Sí. y un morochito, porque hay que ver lo que son los hindúes de la India profunda. Sí. ¿Viste? Pues ahí también existe la India profunda. ¿Viste que estamos de moda ahora hablar de las castas? Sí. Bueno, las castas era la sociedad que tenía la India, en la cual vos tenés la gente que vive Claro. en la meseta, en el medio, que vendrían a ser los parias, los descastados, que son bastante oscuros, y la gente que vive en los bordes, que son los brahmanes, que vienen de la meseta de Pamir, que son los arios, que no es que sean más blanquitos, sino que el ario es un grupo neurolingüístico, no racial. Bueno, pero estos inconscientemente imponen la cuestión de castas, porque estamos hablando justamente que lo que hace libre al hombre es el desarrollo de la industria, aparte de la agricultura, que no la estoy negando, pero vos fíjate que ahora, no se le esperaban, cayeron los precios de la soja. ¡Ay, se caen los precios de la soja! Pero es lógico, hermano, porque vos a la cultura la tenés que manufacturar. Y esto no es socialismo, esto es Estados Unidos. Pero claro, viene un tarado que te interpreta, meto referencia, sabes a quién me refiero, que interpreta todo eso. Recién estaba viendo por la televisión Mercado Central, ¿no? Le van a hacer una pregunta, no, conmigo no, porque nosotros somos de Milei. Ah, ¿ustedes son de Milei y están comprando en el Mercado Central? ¿No les alcanza la alita? Bueno, esa es la esquizofrenia que se manifiesta también en la literatura y se manifiesta justamente cuando se crea el mito gaucheco. El verdadero gaucho es el que retrata a José Hernández, porque José Hernández sí era gaucho. José Hernández llegó a ser tribuno de la plebe en el sentido que tuvo un cargo público. Y José Hernández combatió en las guerras civiles. Sí. Él estuvo justamente en Pehuajó. No Claro. es el caso de Huiraldes. Huiraldes nació en una familia adinerada. Esto no es una acusación, es todo lo contrario. Una familia que vendría a ser la aristocracia criolla, que era el patriciado. ¿Y qué es el patriciado? Y los forjadores de la patria. Bien, entonces en esa concepción, el gaucho, para esta clase social, porque las clases sociales existen, si no, no entendemos la historia de Roma, que es la lucha de clases. Eso es marxismo. Bueno, andá y decíselo a Mario, y andá y decíselo a Sila, y decirle y hablarle de Carlos Marx a los tipos que estaban en plena guerra civiles. La guerra la lucha de clases también existe. Pero en fin, todo está... Por eso es lo que hablamos siempre, y lo hablamos nuevamente. Acabo de leer algo maravilloso de Sebastián Miranda, que está viviendo ahora una nueva, en el crepúsculo de su vida, una nueva, luna de miel, el pensamiento situado. Entonces hay que verlo a José Hernández como un pensamiento situado en determinada época y a Ricardo Huiraldes como un pensamiento situado también en otra época. Y esto viene al cumpleaños de hoy, que es Scalabrini Ortiz. Yo cuando tuve oportunidad, y en base a eso hicimos un libro que se llama Poblados Bonaerenses, Vida y Milagros, junto con el fallecido Hugo Ratier, que era mi director en el proyecto de Antropología Rural. Hicimos otro trabajo que estuvimos un mes entero metidos dentro de la rural, un mes entero, de la mañana a la noche, prácticamente no dormíamos adentro porque le decían, vengan mañana a la mañana, muchachos, se reúnen, vengan mañana a la mañana. Bueno, pasamos un mes entero. Y tomando la obra de Mussorgsky, el gran músico ruso, le pusimos a ese trabajo cuadros de una exposición, una etnografía de la sociedad rural. Entonces ahí tuve oportunidad de ver trabajadores rurales auténticos, que son los que están limpiando la bosta de las vacas, y después a los trabajadores rurales disfrazados, que son los dueños de las vacas, que están usando todos pilchas de determinados lugares que están en Avenida Alvear, no voy a decir son bastante conocidos, ¿no? La marca de ropa. Ellos y ellas, luciendo unas pelchas de la Gran 7 y disfrazado de gaucho. El verdadero gaucho es el que estaba manejando los tachos, limpiando la mierda y todo eso. Entonces toda la mitología en la cual escuché un pelotudo, y viene a cuento eso, porque hoy lo vuelvo a leer de otro tarado también disfrazista. Yo conocí otro
que era el hermano de uno que está bastante en los medios, se llama Perkins. Sí. Y este tipo se caía en una 4x4, aparte era petizo, era como los integrantes de La Nación Más, ¿no? Sí, yo lo tengo con el tamaño de estos enanos, pues yo era un enano de jardín. Bueno, este era un enano de jardín que para subirse a la 4x4 necesitaba una escalera. Pero llegaba a la biela a las 3 de la mañana, o a las Delicias, vestido de gaucho, se bajaba, vine del campo, a todo esto la camioneta no tenía una mancha, nada por el estilo, sacaba el facón del arrastre y la ponía sobre el mostrador. Es decir, un disfrazismo y una polotudez crónica un miércoles a la... Bueno, existe esa gente todavía. ¿Y qué es lo que decían ellos? Que los egipcios no tuvieron tanta desgracia como dicen las Sagradas Escrituras, porque ellos tuvieron solamente 10 plagas, pero no tuvieron al peronismo. Eso lo escuché ahí en la sociedad rural hace 20 años, y ahí lo vuelven a poner estos tipos, pero no tuvieron el peronismo. ¿Qué es lo que no se bancan del peronismo? El color marrón, que son negros, porque el almirante Roja y el general Menéndez no eran precisamente arquetipos de la raza superior que planteaban los nazis. No, lo que no se bancan es el estatuto del peón. En cambio, don Segundo Sombra es el elegido del empleado rural, el tipo que no va a cuestionar nada y que está escrito antes de la llegada de esa monstruosidad, de esa plaga bíblica que fue el peronismo, porque nunca van a perdonar el estatuto del peón. Bien. ¿Qué era el gaucho antes? El gaucho era para un uso militar en las guerras de la independencia y en las guerras civiles, y un uso laboral como mano de obra en el campo. El gaucho hizo la patria, sí, verdaderamente. No es el campo hizo la patria. ¿Por qué el campo hizo la patria? Al finalizar la exposición rural hay una misa campera. Sí. Y es interesante ver lo gestual. Porque está el campo, que son los dueños de los campos, empilchados, pero y ella, las milipilis, y ellos, todos con un look ruralista, ¿viste? Bueno, impresionante. Está el ejército, que es justamente el que le da no el basamento teórico, sino el que garantiza que no se le subleve la gilada. Y después está el sustento ideológico detrás de todo eso, que ¿cuál es? Que es la iglesia, es la misa campera. Obviamente, cuando digo sustento ideológico, no me estoy refiriendo en contra del catolicismo, porque esa misa no es la misa de los curas de Opción por los Pobres, todo lo contrario. Es la misa del Te Deum del Cristo Vence después del bombardeo. Vamos a ver, todavía no hemos escuchado hasta el momento ninguna declaración estoy expectante de eso, Sí. ¿no? De Opción por los Pobres después del viaje Sí. de este personaje y ese encuentro que estamos tratando de descifrarlo. Bueno, no es la sociedad rural, pero sí es el gaucho el que hace la patria. Bien. Porque es el gaucho que da su sangre. El gaucho que da su sangre matando a sus hermanos del otro lado de la frontera en la guerra del Paraguay, o cifrando el hueso, como hablamos ayer, en nombre de las banderas del libre comercio. Sí. Entonces la novela de Huiralde se escribe en una etapa distinta del género, porque sus operaciones se desarrollan enteramente en el plano de lo simbólico. Aquí lo importante es la literatura. Y ya no es posible usar el cuerpo del gaucho por la razón suficiente que ya no quedan gauchos. Ahora son empleados rurales, lo cual me alegro por otra parte, ¿eh? Porque una cosa es el gaucho de la Confederación Agraria, de Manifiesto Agrario, y otra cosa es la sociedad rural, ¿no? Que después, bueno, por circunstancias estuvieron unidos cuando se olvidó este disparate de la 150, pero eso lo dejamos de lado, ¿no? Los textos La fundamentales 125. de este nuevo uso del gaucho, con esto voy cerrando, y del género, son los del nacionalismo del centenario. Y especialmente son las conferencias de Leopoldo Lugones, en 1913, que están reunidas en El Payador y la historia de la literatura argentina de Ricardo Rojas, en sus 2 tomos sobre los gauchescos. Y este desplazamiento desde los usos materiales a los usos simbólicos del gaucho, le corresponde una espiritualización del gaucho. Se pasa del gaucho como un cuerpo al gaucho como un alma. Claro, pues es fácil amar al gaucho muerto. El problema es cuando el gaucho te viene con una papeleta y te dice, patrón, las vacaciones y el aguinaldo. ¡Ah!
y el colegio gratuito de los pibes. Pero ¿para qué vas a mandar a los pibes a estudiar, querido? Los pibes están para limpiar el potrero. ¿Qué pretende? ¿Que vayan a la universidad? O sea, la contradicción que ellos mismos niegan la movilidad social que en determinado momento pusieron precarios por hombres, como fue, por ejemplo, ayer hablábamos de la ley 1460 de Julio Argentino Roca, que justamente fue la movilidad social. Sí. Hace poco un expresidente del Banco Central, González Fraga, dijo, les hicieron creer que podían comprarse un teléfono celular, que podían irse de vacaciones, y eso no es normal. ¿Pero qué es lo normal, gallego de mierda? ¿Qué es lo normal? Que vos estés... Bueno, es increíble que en el 2024 se diga eso. Lo puedo entender en la Argentina del Centenario, pero no ahora. Bien. Y aún así, en esa Argentina del Centenario, cuidado, que faltaba poco para que viniera la Revolución Mexicana, con todo su desplazamiento social, y posteriormente la Revolución Rusa. Clarísimo. Bueno, hablando de esa espiritualización del gaucho, lo vemos como un alma, entonces hablamos del arquetipo, la esencia, la idea, etcétera, etcétera, no como un consumidor que te va a exigir que le pagues lo que va de su laburo, y por supuesto tiene como presupuesto la desaparición del verdadero gaucho, que es la desaparición de Martín Fierro arrojado a la toldería. Bien. Entonces el gaucho puede ser reivindicado así porque las almas son más maleables que los cuerpos. Porque los discursos sobre el gaucho desaparecido resultan incontrastables y porque la exaltación de su figura no implica un compromiso político con ningún grupo social. Hasta la aparición del peronismo, el hecho maldito del país burgués. La frase no es mía, es de John William Cook, mal que le pese a otros. Y la reivindicación del gaucho como arquetipo y su desaparición como cuerpo van juntas. Bien. Lugones exalta la figura del gaucho como esencia de la argentinidad y al mismo tiempo la frase, porque ¿qué es lo que sucede? Se produce, ahora está de moda hablar de Alberdi. Sí. Y Alberdi decía gobernar es poblar y se murió soltero. Entonces, tomando ese arquetipo de gobernar y poblar, se fomentó, y no voy a hablar en contra de eso, la inmigración. Al fomentarse la inmigración, esto se empezó a llenar de apellidos italianos. Pero el problema no es que fueran italianos, el problema es que no venía acá la nobleza del Véneto, no venía la nobleza de Milán, no, venían tipos de la Baja Italia, no estoy hablando de la parte geográfica, estoy hablando de la Baja Italia socialmente, con ideas raras, socialistas, anarquistas. Y llegó un momento en que era mayor la población italoparlante en las ciudades, me refiero, y sobre todo en los puertos, específicamente Rosario y Buenos Aires, que el hispanoparlante, donde estos tipos, para contrapesar todo esto, descubren nuevamente la esencia de la argentinidad y reivindican al gaucho al que hasta hacía poco lo habían cagado a puñaladas. Ahora no, había que cagar a los laburantes a tiros, y eran todos de apellidos bastante raros. Mirá vos qué interesante, cómo se llama el primer muerto del 17 de octubre que era un pibe. Se llama Darwin Pasaponti, que murió pasando un puente justamente. Sí. ¿Y por qué se llamaba Darwin? Porque evidentemente el padre era anarquista. De la misma manera que paradójicamente Jordán Bruno Genta en realidad se llamaba Giordano Bruno Genta, porque el viejo era anarquista y esta era una rebelión juvenil. Bueno, se le hizo un católico doctrinario, después fue asesinado, ¿no? Bueno, estoy hablando justamente de todas esas contradicciones. Se le da vuelta con la llegada de la bendita inmigración, por otra parte, cambia completamente la economía argentina, porque ahí la Pampa deja de ser ese territorio idílico griego de un Parnaso en donde el gaucho cazaba reses salvajes a su placer, mataban una vaca solamente para comerse la lengua. A ese desperdicio, eso lo dicen los viajeros ingleses, ¿no? No existía el alambrado, entonces vos navegabas arriba de un caballo, era muy romántico todo esto, pero llega la agricultura, y llega el alambrado, y llega lo que se llama la Pampa Gringa. Bien. Y la Pampa Gringa es fundamentalmente Santa Fe. Santa Fe.
Casilda, que es poblada justamente por estos laboriosos gringos que vinieron, que no es, bueno, la Pampa Gringa históricamente vendría a ser Santa Fe, Sí, sí, pero vos fíjate lo que es el mapa sí. étnico Mm, de lo que es Entre Ríos. mm, Ahí tenés comunidades, tenés los gauchos del Volga, tenés judíos, porque sí, hubo una colonia judía que hizo Kirchner, se sí. mezclaron inmediatamente, en la cual Decime se lo mismo. basan los gauchos. Porque vos lees a Gerchunov o a Samuel Eichelbaum, y yo te puedo asegurar, porque me da mucho, que son literatos que no tienen nada que envidiarle a literatos como Sarmiento, y mucho más auténticos para mí que Borges. Bien. Porque Borges, ¿no? Sí, es muy lindo diagramar por las nubes, estar hablando de los janderos que se bifurcan y esto y aquello. Sí, pero para mí la literatura tiene que tener un asidero con lo concreto y con la realidad. Hay un primer Borges que sí la tiene, ¿eh? Hay un Mm, primer Borges que es inclusive el que le hace el prólogo a Jaureche sí, en su manifiesto El Paso de los Líderes. exacto. Pero después, bueno, tiene una transformación que, Mm. bueno, son las vueltas que da la vida. Bien, Por eso Pepe. hoy conmemoramos, Sí. y termino justamente, al creador del Hombre que está solo y espera, entre otras tantas obras, y también justamente a Huiraldes, que tiene varias obras. Su más conocida es el Don Segundo Sombra, que si bien yo hice una crítica de índole sociológica, no por eso estoy desmereciendo sus indudables Clarísimo. méritos literarios. Me encantó, Pepe, me encantó aparte rescatar el ser gaucho. Gracias, Pepe Muñoz Aspiri. Nos encontramos el lunes de 14 a 15 con el valor de las palabras, el martes de 16 a 17 con vos y Erika Blum en Una Mirada Austral, los miércoles en Los Olvidados, y ya tenemos que organizar la filmación de Los Olvidados en formato televisivo. Para suscribirse, ingresen a Los Olvidados en YouTube. Chao, Pepe, muchísimas gracias, maestro. Chao, hasta luego, que tengas un lindo día. Gracias. Y estuvimos con él, escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador, José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Cierre del momento Los Olvidados. Hasta el próximo capítulo con Pepe Muñoz Aspiri. Y ahora llega el momento del cierre, y el cierre lo hacemos con él, en este tiempo de encuentro en las diferencias. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar, además es politólogo, egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Y hoy vamos a hablar de un montón de temas también con él, un montón de aspectos, un montón verdaderamente de condiciones, un montón de contenidos y de continentes. Estamos con Julián Chasco. Hola Julián, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Muy bien, Julián. Bueno, a ver, esta mañana giró un poco, vamos a hablar de los temas que vos tenías pensado, pero yo te tengo que hablar de actualidad también, y quiero tu punto de vista sobre, aunque no lo hayas leído, un poco el concepto general, porque a lo mejor las 33 páginas no las leíste, sobre la aparición ahora de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué opinás si pretende ser la líder o no y ser una plataforma electoral? Si pretende encabezar para vos la oposición. ¿Qué es lo que ves detrás de esta aparición y de haber roto el silencio Cristina Fernández de Kirchner? Y después el retruque, que yo ya lo leí, de Luis Toto Caputo a las palabras de Cristina Fernández de Kirchner, y después el retruque del retruque, diciéndole que ya la familia o parte o el apellido Caputo la había hecho callar. Es decir, necesito tu análisis. ¿Cuál es tu punto de vista? Y después nos adentramos en los otros temas. No, mira, primero para reflexionar, me parece que la aparición de Cristina Fernández de Kirchner una vez más en el escenario argentino está dando muestras de que la oposición en este momento no tiene conducción y la conducción se la sigue arrogando ella. Evidentemente, ni Alberto Fernández, que obviamente está desaparecido, y por supuesto Massa, han podido contener nada de lo que tenían en su momento, y bueno, obviamente Cristina vuelve a tener un rol protagónico una vez más en la Argentina, lo cual yo creo que no hace más que poner de nuevo en el tapete la grieta. Es decir, sigue siendo ella el polo
contra el que se va a referenciar cualquier otro que no sea un gobierno de su signo. Me parece que una vez más es tener la centralidad, lo cual no sé cuánto resultado puede darle esta vez, porque me parece que si bien hay una realidad y que por supuesto es una figura importante en la historia de la Argentina, sin ninguna duda, yo lo que veo también es un rápido cambio de época en torno a lo que representa, no solo como política de un partido, sino como responsable o representante de la clase política argentina que nos ha gobernado en los últimos años. Me parece que el hartazgo que genera Cristina Fernández de Kirchner, por lo menos en mucha gente, y entre las cuales me incluyo, y digo hartazgo porque ya es una cuestión hasta visceral que se genera cada vez que Cristina osa hablar de algo, siempre en la calidad de ella como víctima central de todo el mundo y como dando cátedras de lo que hay que hacer. Acá lo que me parece que tampoco se gestó es un nuevo líder. Esto es clarísimo. No hay gestación de líderes. Y ¿sabes qué, Julián? A mí hay algo que me harta. Me harta tanto Cristina Fernández de Kirchner de que se siga más de lo mismo, como me harta que se siga hablando de Mauricio Macri. Realmente. Es como que yo creo que algunos ya han cumplido un ciclo. Yo creo que la votación también dijo, porque cuando Patricia Bullrich no gana y queda en tercer lugar, fue en cierto modo a Mauricio Macri, fue como decirle basta de lo mismo. Yo creo que hoy Milei asume como presidente, no por sus ideas, no por la eliminación de la casta, no por sus grandes planes económicos, sino que asume para decir basta para mí de Cristina y de Mauricio Macri. Y siguen apareciendo los mismos. En la oposición sigue apareciendo Cristina Fernández de Kirchner, porque no hay líder, y en el oficialismo sabemos que los encuentros y demás cuestiones tienen que ver con Mauricio Macri, y se está hablando internamente de que va a ser el presidente del PRO Mauricio Macri. Es decir, algo nos estaría pasando con la gestación de líderes. No, eso sin ninguna duda, pero con más reforzando esta idea, esto de Cristina Fernández saliendo a la realidad de nuevo de la Argentina, como si no hubiera pasado nada y como si no hubiera sido parte de ningún gobierno o del gobierno que nos llevó hasta donde estamos. Porque es muy llamativo el nivel de despojo que tienen de la realidad inmediata para ponerse en críticos de algo. Yo creo que mínimamente alguien que, a ver, cuando Cristina ganó, después de fallecer Néstor, tenía una mayoría importante y siempre se le puso en su haber, digamos así, la importante diferencia que había sacado en esa elección y que tenía un poder inmenso por haber llegado de esa manera y demás. Bueno, ella misma en este momento está ninguneando al que sacó el 56% de los votos hace 3 meses. Primer punto, me parece que no se puede ningunear porque y comparto en parte lo que decís vos, que por ahí no es todo opción hacia Milei, sino es reacción hacia lo demás. Claro. Y cuando digo reacción hacia lo demás, por supuesto que es al presidente Alberto Fernández, que tuvimos, que evidentemente fue mínimamente un monigote al cargo de la presidencia. Pero todos sabemos que la responsable de que Fernández estuviera ahí y la responsable de que la mayoría de las cosas que pasaron durante el gobierno de Fernández ocurrieron de esa manera fueron de Cristina Kirchner. Entonces, yo mínimamente creo que, por supuesto, que es un pedido muy ingenuo, tal vez hasta muy naif, es que alguna gente tiene que callarse la boca por un tiempo y dejar que las cosas también transcurran de otra manera. Porque si la realidad es que la dueña de la verdad sigue siendo Cristina Fernández de Kirchner, hay al menos un 56% de personas en Argentina que se equivocaron al votar. Y todo lo demás de la rosca, que evidentemente es, no, pero yo tengo el tanto por ciento de la Cámara, porque en realidad Milei surgió de no sé qué cosa, eso para mí es lo que más aún cansa a la gente. Claro. Siguen hablando de ellos mismos, siguen hablando de sus posiciones particulares y personales y partidarias,
y veo que no les importa a la gente. Ay, discúlpame en algo también, Julián. A mí discúlpame en algo también, Julián. A mí me parece que esto atrasa tanto. Lo de Cristina Fernández de Kirchner, la respuesta de Luis Toto Caputo también en el gobierno que estuvo de Mauricio Macri. Atrasamos, me parece. Pero por supuesto, el debate de la ley ómnibus fue un debate antiguo, porque estábamos debatiendo, o estaban debatiendo, cosas del pasado, cuando en realidad la mayoría de los discursos que yo escuché, no escuché casi ninguna idea de cómo sacarnos del problema. El pueblo no apareció. Aparece el pueblo como una palabra para quedar bien, pero el pueblo como lucha, como ejercer la lucha, la justicia y demás, no apareció. No apareció. Y además, decime cómo salimos. ¿No te gusta lo que plantea Milei en el 100% de su escrito, de su ley, de su DNU, de sus planteos? Bueno, propone algo parecido, similar, porque el rumbo va para ese lado. Porque la realidad es que yo lo veo, mira, te lo iba a decir al principio, no pude leer demasiado de lo que pasó esta mañana porque yo estaba cerrando justamente la declaración jurada de ganancias. Y la verdad que te sentís un argentino tan estúpido, claro, cuando terminás la declaración jurada de ganancias y decís, todo esto pagué y tengo que pagar. Coincido. Para que estos tipos, no solo que no me resuelvan los problemas, sino que me arruinen la vida. Coincido. Porque son los que tienen que traerme soluciones. Y resulta que yo, para llegar al contador, tengo una ruta hecha pelota y tengo que pagar a un trapito en la calle para que me cuide el auto, porque por supuesto no es legal, pero es una cuestión que ya se institucionalizó. Y tengo que hablar por teléfono, un teléfono que no anda bien porque se colapsa. Y si tengo que pasar por la escuela no funciona. Entonces digo, y yo pagué toda esa plata, esa fortuna de impuestos, que por supuesto además son adelantados una parte, porque solamente en Argentina pagamos anticipo de ganancias, y encima estos tipos se dan el lujo de, a 2 meses de haber sido eyectados del gobierno, porque convengamos que si te ganan de la manera que te ganaron, te eyectaron del gobierno, a plantear una verdad absoluta y de paso del otro lado a discutirle en la chiquita, en la chicana, que usted no sabe, que usted aprende, a eso apuntaba. A eso apuntaba. Soy el que más representa al pueblo. No, soy yo, pero no, fíjese que soy yo. Sí, no representan a ninguno. La verdad que no representan. Coincido plenamente, Julián. Y sí, por eso, para mí, el gran éxito de Milei en este tiempo es haber viajado 3 veces en Aerolíneas Argentinas. O en el avión que haya sido. En clase turista, business. Sí, me encantó. Digo, eso es más exitoso, lo más exitoso del gobierno de Milei en el último tiempo. Bien. Que demostró que se puede ser distinto. Bien. Que hay cosas que pueden pasar de otra manera. Y esta gente no lo vive de esa forma. Es mi verdad, mi realidad, para mí se evaden de la realidad. Bueno, también vamos a decir, vos que en su momento apoyaste a Patricia Bullrich, vamos a decir que en lo de seguridad también hubo un cambio. Algunos estarán de acuerdo, otros en desacuerdo. Para algunos será represión o no depresión. Mirá lo que estoy planteando, ¿eh? Mirá lo que estoy planteando, ¿eh? Los actos fallidos son fantásticos en la vida, ayer hicieron una nota de un amigo periodista que tiene un marcado sesgo ideológico de izquierda. Y entre otras cosas me decía, sí, pero ustedes que apoyaron a Patricia Bullrich andan pidiendo a la gendarmería, eso sube a los colectivos y le pide el DNI a la gente. Sí. Eso es un abuso a la gente. Yo la verdad que le digo, discúlpame, pero la verdad no entiendo cuál sería el abuso. Si sos un argentino de bien, vas con el documento y lo presentás cuando te lo piden. Ahora, segunda reflexión, o no sos un argentino de bien, o no querés el Estado que te cuide. Pero por otro lado, esa misma gente que reflexiona de esa manera, en general te dice que el Estado tiene que estar presente, te tiene que estar cuidando, tiene que estar permanentemente al lado tuyo. Entonces, ¿al lado tuyo para qué? Para darte una dádiva, pero no para saber en qué andás. Claro. Para preguntarte. Bueno, discúlpame. Yo la verdad que si subo un colectivo a la gendarmería y le quiero mostrar mi documento y quiero que el que va al lado mío, que no sé quién es, también se lo muestre, porque puede ser un argentino de bien, seguramente, pero también puede ser un delincuente. Sí. Si es un delincuente, quiero que se lo lleven. Bien, clarísimo. Porque la verdad quiero que las cosas estén claras. Yo creo que uno de los mejores ministerios que está funcionando, y más allá de mi amistad personal con Bullrich, es el de seguridad. ¿Y por qué? Porque hay una expertise. Hay una expertise que por ahí en otros ministerios no lo hay. Y me parece que ese es el gran déficit que está teniendo el gobierno de Milei, y por eso también te dije, adrede, que me parece que el mayor éxito es viajar en avión de línea, porque también hay muchas cosas que no se están haciendo todavía por
por un montón de situaciones. Igual para mí, y esto lo alego yo nada más, para mí Patricia Bullrich se equivocó en algo muy grande, que es no haberte puesto como diputado. Errores que se cometen y se ponen a determinadas personas. Perdón, lo digo yo, Alejandra Piaggi. Las cosas pasan porque tenemos después cada uno. No, está bien, pero digo, las cosas pasan porque tienen que pasar y lo hecho no, está. No, pasan porque a veces se decide mal. Hay elecciones que están mal hechas. Esto lo digo yo, Julián, no lo decís vos. Quiero finalizar con algo, porque nos fuimos del programa, pero no importa. Esto que hablabas del Estado, ya la semana que viene vamos a hablar de las noticias, pero sí quiero tocar la pregunta que era temática para hoy. ¿Cómo impacta el Estado voraz o bobo en el desarrollo y la generación de riqueza? Bueno, esto que te decía, yo la verdad que cuando te mandé esos mensajitos no tenía noción de que tenía. No, fue ayer a las 23:25, quiero decirles. Bueno, y no me acordaba que tenía que verlo al contador esta mañana y nada menos para... No, y ni te imaginabas que iba a salir con 33 páginas Cristina Fernández de Kirchner. Claro, ninguna de todas esas cosas, pero digo, la realidad es que el Estado, al que ahora que le vamos a echar la culpa al nuevo presidente o al nuevo gabinete, que por lo menos démosle la derecha, en que como íbamos mal. Yo entiendo que se pueden estar tomando medidas antipáticas en algunos casos y en muchos de los casos. Ahora, la realidad es que no le podemos echar la culpa a un gobierno que llegó hace 1 mes y medio o 2 meses del desastre que dejaron en este país y que va a ser muy difícil corregir. ¿Por qué va a ser muy difícil corregir? Porque esto no es una cuestión solamente de la inflación o solamente del déficit fiscal. Esto es mucho más profundo. Acá hay un déficit cultural y moral que nos atraviesa desde hace muchos años en Argentina. Y me parece que este Estado, que lo que te pasaba ahí en algunas notitas, solamente quiere recaudar de cualquier manera y vos ves que hay una voracidad infernal en todos los niveles del Estado por cobrar. Sin ir más lejos, en Córdoba, me decía recién el contador, que se ha liberado las intimaciones y embargos para cobrar cuentas de rentas de la provincia. Otro tema ya llora. Sin cumplir ni siquiera el procedimiento administrativo. Entonces primero te embargan y después te preguntan. Y vos tenés que ir a demostrar que ya pagaste un impuesto. Exactamente. Que no pagaste hace un año. Entonces, digo, no, me parece que se está tirando demasiado de la soga del contribuyente, del ciudadano común, que es el que banca todo esto. Y este momento va a hacer que esa soga se corte. Pero claro, cuando al gobernador de Córdoba le dicen, oiga, gobernador, usted no tiene plata para pagar determinadas cuestiones, pero sí tiene plata para pagar la pauta publicitaria. Solamente sabemos los cordobeses la plata que se gasta y la manera en la 345 millones. Pero no es de hoy, es de siempre. Muchos años. De siempre. En Córdoba te vuelven loco con la publicidad oficial, que es propaganda en definitiva. Entonces, hasta que el Estado no tome conciencia de que tiene que convertirse a algo eficiente, y que eso no significa ser una empresa, significa ser un Estado eficiente, que son dos cosas distintas, va a ser muy difícil que el ciudadano común sobreviva a esto. Y la realidad es que llega un nivel de hartazgo en el cual la gente empieza a decir, yo no quiero pagar más impuestos por estos servicios y menos por estos tipos que me manejan los servicios. Así es. Entonces, me parece que está muy bueno que la clase política recalcule algunas cuestiones. Creo que la nueva clase política que se está gestando, porque evidentemente toda esta gente que dice que es antipolítica es una nueva clase política, ojalá entienda que de esto se trata, no solamente de ser eficientes, sino también de tener un sentido hacia dónde va. Me parece que esto es lo positivo que podemos sacar de esta coyuntura del país. Y lo más grave de todo es que Cristina Fernández de Kirchner, entre sus 33 páginas, hable de los gobiernos que no terminaron su mandato como una amenaza velada. Yo lo veo de esa manera. Bien. Sinceramente, me parece muy grave que un expresidente y una ex vicepresidente de la Nación le diga a un gobierno que llegó hace 2 meses que hay gobiernos que no terminan su mandato cuando no son peronistas. Bueno, dijo que era un showman, y mucho. El presidente. Sí, pero eso es lo de menos. A mí me preocupa mucho más que uno de los argumentos de los que habla es que los gobiernos se van antes de tiempo. Claro, la no terminación del mandato. Sí, es desestabilizador. La verdad es preocupante de alguien de esa envergadura. Que lo diga yo. Bueno, no tuviste la investidura política, obviamente. Pero por supuesto. Obviamente. Me parece que el daño que hacen esas palabras
son muy graves y da la impresión de que no es que no toma conciencia real de lo que está haciendo y en lugar de aportar mínimamente un silencio, no, le aporta un bidón de nafta al fuego. Bien. Julián, ha sido un placer como siempre y desde siempre. Abrazo inmenso, maestro. Un beso grande, Ale. Nos vemos. Cuídate mucho. Chao. Chao. Y estuvimos con él. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además es politólogo, egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estuvimos con Julián Chasco. Tiempo de Encuentro es tu síntesis, tu pensamiento hecho realidad. Tu síntesis, tu pensamiento hecho realidad, y en este programa tenés todas las voces, todas. Obviamente me extendí, cosa que no va a acontecer en poco tiempo, porque vamos a tener los tiempos muy, pero muy acotados con toda programación. Igualmente, quédate, escucha un poquito de música, que después a las 16 volvemos con Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan. Obviamente quédate en FM Radio Cristal 94.9, que es la fusión del año. Yo he sido Alejandra Piaggi, nos encontramos la semana que viene a partir de las 13 con más Tiempo de Encuentro.